El aroma de las antigüedades impregnaba el aire de la tienda de segunda mano. Era un olor peculiar, una mezcla de polvo y nostalgia, que me envolvió como un cálido abrazo. Estaba en Roma, una ciudad que palpitaba de historia en cada rincón, y como artista, siempre buscaba inspiración en los lugares más inesperados. La tienda de segunda mano era un laberinto de objetos olvidados, cada uno con su propia narrativa silenciosa, esperando ser descubiertos. Mientras caminaba entre los estantes abarrotados, mis dedos recorrieron las telas, muebles y trastos que de alguna manera habían sido abandonados por el tiempo. Mira, Laura, exclamó una anciana, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Era la dueña de la tienda de segunda mano, una señora de penetrantes ojos azules. Ese sombrero es un verdadero hallazgo. El sombrero en cuestión era un modelo antiguo, con una cinta de raso descolorida. Me llamó la atención inmediatamente, como si fuera para mí. Mientras lo examinaba, sentí una oleada de curiosidad. ¿Qué había presenciado ese objeto a lo largo de décadas? ¿Cuánto cuesta?, pregunté sosteniendo el sombrero con cuidado, como si fuera una reliquia. Ah, para ti, querida, solo 10 euros. Ella le guiñó un ojo, como si compartiera un secreto. Tiene una historia. Esas palabras resonaron en mi mente. Algo dentro de mí anhelaba descubrir esta historia. Compré el sombrero y, cuando lo llevé a casa, decidí que formaría parte de una nueva serie de pinturas que estaba planeando. Sin embargo, al llegar a mi estudio sucedió algo inesperado. Cuando abrí el sombrero para admirar su interior, encontré una fotografía amarillenta, cuidadosamente doblada. Mi corazón se aceleró. La imagen mostraba una fiesta de los años 40, llena de caras felices y sonrisas despreocupadas. Pero, entre los desconocidos, estaba mi abuelo, en la esquina de la foto, con su traje oscuro y una sonrisa que reconocí bien. Una sensación de mariposas en el estómago me invadió. ¿Qué estaba haciendo en esa fiesta? ¿Y quiénes eran esas personas que lo rodeaban? ¡Qué extraño!, murmuré para mis adentros, mientras analizaba los rostros de la fotografía. La alegría de esa escena parecía un marcado contraste con lo que sabía sobre mi historia familiar. Decidí que necesitaba saber más sobre la imagen. La curiosidad me consumió. Había algo en los rostros desconocidos que me atraía, como si guardaran secretos que pudieran cambiar todo lo que sabía sobre mi abuelo. Laura, ¿qué tienes ahí?, preguntó mi amiga Clara, entrando al estudio sin previo aviso. Ella se acercó, sus ojos brillaban de interés. Encontré esto en el sombrero que compré. Mira, es una foto antigua. Respondí extendiéndole la imagen. Clara tomó la foto con cuidado, con la mirada fija en cada detalle. ¡Guau! Es increíble. Mira a tu abuelo. ¿Pero quiénes son estas personas? Parecen tan enigmáticos. yo sí, exclamé, ya metido en la idea de investigar. Necesito saber quiénes son. ¿Qué estás intentando hacer?, preguntó Clara, con una sonrisa pícara en sus labios. No lo sé, pero siento que esto es solo el comienzo de algo grande. Respondí, sin poder contener mi emoción. Con cada segundo que pasaba, la imagen se volvía más intrigante y me preguntaba si había algo más de lo que veía a simple vista. Miré la foto nuevamente. El pasado me estaba llamando y no podía ignorarlo. En ese momento, un nuevo viaje estaba por comenzar, y sin darme cuenta, estaba a punto de descubrir que el legado de mi familia era mucho más complejo de lo que podía imaginar. El olor a papel viejo y a polvo me envolvió nada más cruzar las puertas de la biblioteca municipal. Era un lugar que siempre me fascinó, con sus altos estantes llenos de libros que parecían guardar secretos de épocas pasadas. Hoy, sin embargo, mi mente estaba centrada en un único objetivo: saber más sobre los rostros desconocidos que acompañaban a mi abuelo en la fotografía que encontré en la tienda de segunda mano. Me senté en una mesa al fondo, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas polvorientas, creando una atmósfera casi mágica. Con una libreta en mano y un bolígrafo listo para tomar notas, comencé a investigar. Lo primero que hice fue buscar información sobre Miguel, el detective desaparecido. Miguel, murmuré para mis adentros, mientras escribía su nombre en una de las computadoras de la biblioteca.
La pantalla parpadeó y, después de unos pocos clics, apareció una serie de artículos antiguos. Uno de ellos mencionó un famoso caso de traición durante la Segunda Guerra Mundial, y se mencionó el nombre de Miguel como el detective que estaba a cargo de la investigación. Laura, vas a hacer esto, me animé en voz alta, provocando miradas curiosas de algunas personas a mi alrededor. Los ignoré y continué. Me temblaban ligeramente las manos mientras leía cómo Michael se había convertido en una figura prominente en la lucha contra la corrupción y la traición en Roma. Su desaparición fue un misterio que intrigó a la ciudad durante años. ¿Por qué mi abuelo estaría involucrado en este lío? Pensé, mi corazón se aceleró mientras la conexión entre los dos se hacía cada vez más evidente. Después de unas horas, salí de la biblioteca con un montón de fotocopias y notas, pero todavía sin respuestas concretas. El sol ya se estaba poniendo y la ciudad estaba bañada por un tono dorado que parecía ocultar los secretos que intentaba desenterrar. Como si el universo mismo quisiera recordarme que había belleza en el dolor del conocimiento, caminé por las calles adoquinadas, hacia mi apartamento, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Tan pronto como llegué, no pude contenerme. Cogí mi teléfono y llamé a Clara, mi mejor amiga. «Hola Laura. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó emocionada. «Clara, no vas a creer lo que encontré hoy en la tienda de segunda mano. Y no se trata solo de la fotografía. Estoy investigando a un tipo llamado Miguel, un detective que desapareció durante la guerra. Estaba vinculado con mi abuelo, y tiene una historia oscura detrás de todo», le expliqué, tratando de contener mi emoción. «Vaya, esto es serio. ¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Clara intrigada. «No lo sé. Siento que necesito saber más, pero es como si cada capa que quito revelara algo más oscuro. ¿Qué pasaría si mi abuelo no fuera el hombre que siempre pensé que era?», habló. «Laura, tal vez deberías hablar con tu abuela. Quizás ella tenga más información. ¿Quieres que vaya contigo?», sugirió Clara, siempre dispuesta a apoyarme. «No sé si quiero hablar con ella todavía. Ella siempre evita el pasado. Pero creo que voy a necesitar ayuda para afrontar esto», confesé mirando por la ventana y viendo las sombras alargarse en el calles. Después de colgar, una sensación de ansiedad empezó a consumirme. La idea de que el hombre que siempre había admirado pudiera estar involucrado en algo tan oscuro era difícil de soportar. Mientras caminaba por mi apartamento, volví a coger la fotografía. Miré las caras sonrientes, a mi abuelo en el centro, tan confiado y despreocupado. «¿Qué escondes, abuelo?», me susurré a mí mismo, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Decidí que al día siguiente volvería a la biblioteca. Había algo más que necesitaba saber sobre Miguel y la fiesta de esa fatídica noche. Con cada nueva pista que encontraba, el pasado parecía convertirse en una red de mentiras y secretos, y estaba decidido a desentrañarlo. Miré la fotografía una vez más, ya no era solo un retrato antiguo. Era la clave de una historia que necesitaba ser contada. Cuando decidí hablar con mi abuela sobre la fotografía que encontré, me invadió una mezcla de ansiedad y expectación. Sentí que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar mi percepción de mi familia para siempre. Con el corazón acelerado, me armé de valor y me dirigí a la sala, donde ella solía pasar las tardes. «¿Abuelo?», Lame Vasillant. Estaba sentada en su sillón favorito, con los ojos fijos en un libro que parecía haber leído varias veces. Levantó la vista y sonrió levemente, pero noté que había un rastro de preocupación en su rostro. «Hola querida. ¿Qué necesitas?». Su voz era suave, pero había una distancia que me inquietaba. «Encontré una fotografía en la tienda de segunda mano. Es viejo, de los años 40, y tiene al abuelo. Pero hay más gente, algunos no los conozco. Me preguntaba si podrías contarme sobre ellos». Hablé rápidamente, tratando de ocultar la urgencia en mis palabras. Suspiró y cerró el libro con un movimiento lento y deliberado. La expresión de su rostro cambió, como si una sombra hubiera cruzado su mirada. «Laura, hay cosas que es mejor dejar en el pasado», dijo, su voz ahora más firme. «Pero abuela, necesito entender. ¿Qué pasó en aquel entonces? ¿Por qué no quieres hablar de eso?». Mi insistencia fue casi desesperada.
Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín, como si buscara respuestas en las flores. El silencio se extendió entre nosotros y pude sentir la tensión en el aire. Hubo una vergüenza, algo que nuestra familia siempre quiso olvidar. Finalmente, se volvió hacia mí, sus ojos llorosos reflejaban un viejo dolor. Tu abuelo tenía amigos que no eran exactamente quienes parecían ser. Fue un momento difícil y las decisiones que tomamos, bueno, algunas fueron necesarias para sobrevivir. La mayor intrigado. La mención de vergüenza me hizo pensar en todo lo que había descubierto hasta ahora. La fotografía, la desaparición del detective Miguel y ahora, la revelación de que hubo pesados secretos en nuestra historia. ¿Qué quiere decir con elecciones necesarias? Pregunté, tratando de no dejar que la ansiedad se reflejara en mi voz. Ella vaciló, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Finalmente, respondió, tu abuelo estuvo involucrado en situaciones complicadas. Tenía un lado que preferiría que no supieras. Su expresión se endureció. Miguel estaba investigando algo que involucraba a su abuelo. Sospechaba de traición y, bueno, fue entonces cuando desapareció. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miguel, el detective desaparecido, vinculado directamente con mi abuelo. ¿Qué más no me estaba contando mi abuela? Abuela, por favor, necesito saber más. Supliqué, mi voz temblaba. ¿Qué estaba haciendo exactamente tu padre? ¿Qué descubrió Miguel antes de desaparecer? Cerró los ojos, como si se dispusiera a revivir un recuerdo doloroso. No lo entenderías, dijo, su voz casi un susurro. La guerra hace que la gente haga cosas que nunca imaginarían. Y tu abuelo, era un buen hombre, pero la desesperación lo cambia todo. Decidí que necesitaba investigar por mi cuenta. La conversación con mi abuela no fue suficiente y quise entender la verdad detrás de esa fotografía. Si no quieres decírmelo, buscaré su diario, dije decidido. Mi abuela me miró con una mezcla de preocupación y tristeza. Laura, ten cuidado. A veces la verdad es una carga que no deberíamos llevar. Y con eso, se dio la vuelta, dejándome solo con mis pensamientos. Salí de la habitación con la mente llena de preguntas y miedos. Necesitaba el diario, necesitaba entender lo que realmente había sucedido en la vida de mi abuelo. El pasado no era solo una sombra, sino una presencia que clamaba ser revelada. El tren se balanceaba suavemente mientras me acercaba al pequeño pueblo donde mi abuelo había pasado su juventud. El paisaje fuera de la ventana era una mezcla de campos verdes y pequeños pueblos, pero la inquietud dentro de mí era palpable. La fotografía que había encontrado en la tienda de segunda mano no me dejaba en paz. Las expresiones de los rostros desconocidos parecían llamarme, como si guardaran secretos que estuvieran a punto de ser revelados. Al desembarcar, el aire fresco y ligeramente frío me envolvió, trayendo una extraña sensación de nostalgia. El sonido de los pájaros y el olor de la tierra humedecida por la lluvia reciente me recordaron algo lejano, tal vez un recuerdo de infancia que nunca experimenté. Caminé por las calles adoquinadas, mirando las casas antiguas, cada una de las cuales cuenta una historia de tiempos pasados. Mi corazón se aceleró cuando vi la pequeña casa de huéspedes donde vivía el amigo de mi abuelo, don Alberto. «Laura, querida», exclamó don Alberto mientras abría la puerta, una cálida sonrisa iluminaba su rostro arrugado. «¡Qué sorpresa! Ven, pasa». «Gracias, don Alberto. Es un placer verte». Entré, mi mirada vagando por la habitación llena de recuerdos, fotos antiguas colgadas en las paredes y libros polvorientos apilados en las mesas. «Veo que trajiste el viento de España contigo», comentó mientras me ofrecía un asiento. «¿Qué te trae a esta ciudad olvidada por el tiempo?» «Yo, encontré algo que pertenece a mi abuelo y estoy tratando de comprender más sobre el pasado de nuestra familia», respondí vacilante. La imagen de la fotografía bailó en mi mente y supe que tenía que ser valiente. Don Alberto frunció el ceño y su mirada se volvió seria. «El pasado es algo complicado, Laura. A veces es mejor dejarlo enterrado». «Pero necesito saberlo», insistí, la urgencia de mi voz resonó en la pequeña habitación. En la fotografía vi a mi abuelo con un señor llamado Miguel.
Él desapareció y necesito entender qué pasó. Suspiró, mirando por la ventana como si viera algo al otro lado del tiempo. Miguel era un detective respetado, pero también un hombre que se involucraba en asuntos peligrosos. Tu abuelo, bueno, se involucraba en cosas que no eran precisamente justas. ¿Cómo así? Pregunté. Mi curiosidad superó mi miedo a las respuestas que pudiera escuchar. Durante la guerra, hubo grupos que colaboraron con los enemigos. Tu abuelo tenía muchas amistades, pero algunas de ellas eran poco confiables. Miguel estaba cerca de descubrir la verdad cuando... Bueno, ya sabes lo que pasó. Se ha ido, dije, con el corazón apretándose. Don Alberto, ¿qué estaba por exponer? No puedo asegurarlo. Solo que Miguel tenía pruebas, documentos que podrían implicar a muchos. Su abuelo estaba entre ellos. Dudó, como si sopesara sus palabras. A veces las personas que amamos no son quienes creemos que son. ¿Pero cómo es eso posible? Siempre ha sido un hombre honorable, al menos eso es lo que pensé, dije, con la voz quebrada por la confusión. ¿Cómo podría admirar a alguien que pudo estar tan involucrado en una traición? Laura, no podemos juzgar el pasado con los ojos de hoy. La guerra cambió a las personas y a veces, la supervivencia requirió decisiones difíciles. Tu abuelo hizo lo que pensó que era mejor para proteger a su familia, dijo con voz suave, pero firme. Sentí un nudo en mi garganta. Entonces, ¿Miguel estaba a punto de exponer a mi abuelo y por eso desapareció? Don Alberto asintió lentamente. Sí, y no fue el único. Muchas vidas han sido desmanteladas por secretos y mentiras. Ten cuidado con lo que buscas, Laura. A veces la verdad puede ser más pesada de lo que crees. Miré por la ventana, tratando de procesar sus palabras. El peso de mi historia familiar se estaba acumulando sobre mí, cada revelación era más pesada que la anterior. Pero necesito saberlo, murmuré para mis adentros. Necesito entender quién era realmente mi abuelo. Don Alberto me miró con una mirada triste, como si supiera que estaba a punto de entrar en un laberinto del que tal vez no podría salir. Si sigues adelante, ten cuidado. La verdad puede llevarte a lugares oscuros. Con un nudo en la garganta y la mente llena de preguntas, salí de la casa de don Alberto. Las tranquilas calles de la ciudad ahora parecían más oscuras, y la historia de mi familia, que alguna vez había considerado pura y admirable, ahora se revelaba como una maraña de traiciones y secretos que estaba decidido a desentrañar. El peso de las revelaciones que había descubierto parecía aplastarme los hombros y la duda sobre la verdadera naturaleza del hombre que siempre había admirado, mi abuelo, me consumía. Esa noche, sin dormir e inquieta, decidí que necesitaba volver a la tienda de segunda mano. La atmósfera del lugar, con sus recuerdos polvorientos e historias no contadas, parecía llamarme. Mientras caminaba por las calles de Roma, la luz amarilla de las farolas iluminaba mi camino, pero no podía ahuyentar la oscuridad que crecía en mi interior. Al llegar a la tienda de segunda mano, me envolvió una sensación de familiaridad. El olor a madera vieja y telas antiguas era casi reconfortante, pero al mismo tiempo me recordaba la incertidumbre que ahora se cernía sobre mi familia. El vendedor, un hombre de mediana edad con una mirada profunda y enigmática, estaba detrás del mostrador, arreglando algunas prendas. Me reconoció de inmediato. ¿Volverás por un poco más de historia?, preguntó, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. La historia, comencé, vacilando. En realidad, estoy aquí buscando más respuestas. Encontré algo que me dejó completamente confundido. Inclinó la cabeza, como si esperara que continuara. Respiré hondo y, con voz temblorosa, informé de los descubrimientos que había hecho hasta ese momento, sobre la desaparición de Miguel y la conexión con mi abuelo. El vendedor escuchó atentamente, sus ojos brillaban con una chispa de comprensión. No eres el primero en descubrir secretos que deberían permanecer enterrados, dijo en tono serio. A veces las historias que nos definen no son las que elegimos, sino las que heredamos. ¿Cómo sabes eso? Pregunt intrigado. Parece que sabes más de lo que deberías. Él sonrió enigmáticamente.
Las historias tienen una manera de revelarse, Laura. Y estás en el camino correcto. Pero ten cuidado, porque la verdad puede ser una carga pesada. Sin saber cómo reaccionar, miré a mi alrededor y noté que la tienda de segunda mano estaba más vacía que antes. Encontré una fotografía, dijo, sacando la imagen de su bolsillo. Ella tiene que ver con todo esto. Simplemente no sé cómo interpretarlo. Aceptó la fotografía con gesto delicado, analizándola detenidamente. Sí, reconozco esas caras. Hay muchos secretos escondidos aquí. Pero tal vez deberías mirar más de cerca. Mientras hablaba, algo en su expresión cambió. Se dirigió a un estante lleno de cartas antiguas. Tras unos momentos de búsqueda, sacó un sobre amarillento y me lo entregó. Esto podría ayudar, dijo, con su mirada fija en la mía. Es una carta que era de Miguel. Está dirigida a él y puede contener información sobre lo que realmente ocurrió el día antes de su desaparición. Me temblaron las manos cuando tomé la carta. ¿Tú, la encontraste aquí? No, lo conservé durante años. Sabía que algún día alguien la encontraría, respondió. A veces el pasado se niega a quedarse en el pasado. Con el corazón acelerado, abrí el sobre y saqué la carta, cuyos papeles se desmoronaron en mis manos. La letra era elegante y las palabras parecían latir con peso emocional. Mientras leía, cada frase revelaba un nuevo aspecto de la trama que involucraba a mi abuelo y Miguel. Laura, dijo de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Lo que descubras aquí puede no solo cambiar tu visión de tu familia, sino también de ti mismo. Esté preparado para lo que viene después. Siento que estoy listo, pero, ¿y si la verdad es más de lo que puedo soportar? Pregunté, con la voz quebrada. A veces la verdad nos hace libres. Otras veces, nos aprisiona. Lo que elijas hacer con él es lo que definirá tu historia, respondió con firmeza. Guardé la carta con cuidado, consciente de que cada paso que daba me acercaba a un abismo emocional. La noche apenas comenzaba, pero una nueva luz me guió. Era la luz de las verdades que estaban a punto de surgir y estaba decidido a afrontarlas. Esa noche fue más oscura que de costumbre y una sensación de inquietud me persiguió mientras sostenía la carta amarillenta en mis manos temblorosas. El papel desgastado parecía casi cálido, como si contuviera secretos palpitantes esperando ser revelados. La firma al pie de la página me hizo detenerme por un momento. Era la firma de mi abuela. El eco de mi corazón acelerado llenó el silencio a mi alrededor mientras intentaba procesar la enormidad de este descubrimiento. No puede ser. Murmuré para mis adentros, incapaz de creer que la mujer que siempre había considerado la amable y amorosa matriarca de nuestra familia estuviera de alguna manera involucrada en un complot tan oscuro. ¿Qué más no sabía de ella? ¿Qué más se había escondido bajo capas de mentiras y omisiones? Con manos temblorosas, volví a desdoblar la carta y la leí con atención, intentando captar cada palabra como si fuera un fragmento de un rompecabezas que poco a poco se iba formando en mi mente. El contenido de la carta hablaba de un plan de fuga para traidores de guerra, un acuerdo hecho en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad. Miguel, el detective desaparecido, estaba a punto de descubrir la verdad, y eso lo convertía en una amenaza. La idea de que mi abuelo pudiera estar involucrado en algo tan traicionero me enfermaba. Laura, la voz del misterioso vendedor resonó en mi mente, como un eco lejano. Había mencionado que las historias no trataban solo de los demás, sino también de nosotros. No sabía qué tan cierto era esto, pero ahora sentía como si la verdad estuviera tomando forma ante mí y no estaba lista para enfrentarla. ¿Cómo pudiste haber hecho esto, abuela? Susurré, mirando el vacío del almacén de segunda mano, como si esperara que ella apareciera, lista para explicarme sus acciones. Pero la única respuesta que obtuve fue el pesado silencio que envolvió ese espacio. La puerta de la tienda de segunda mano crujió cuando la fresca brisa nocturna entró, trayendo un lejano aroma de flores y un susurro que parecía prometer un cambio. Miré hacia el cielo, donde salía una luna llena, iluminando el mundo con una luz plateada que parecía atractiva, pero estaba inmerso en la oscuridad. Necesitaba respuestas y rápidamente recordé al amigo de mi abuelo,
el hombre que había revelado sus conexiones durante la guerra. Él podría ayudarme a entender lo que realmente había sucedido. A la mañana siguiente, me invadió una determinación renovada. Como artista, siempre he buscado la verdad a través de mi arte y ahora buscaría la verdad de mi propia historia. Tomé el tren hasta la ciudad natal de mi familia y cada clic de la locomotora resonaba en mi corazón. Laura! ¡Qué sorpresa!, exclamó el viejo amigo de mi abuelo cuando llegué a su puerta. Era un hombre de cabello blanco y ojos que parecían llevar el peso de los recuerdos. ¿Qué te trae por aquí? Necesito respuestas sobre la desaparición de mi abuelo y Miguel, respondí, la urgencia en mi voz era casi palpable. Descubrí cosas que cambiaron todo. Hablemos, dijo, haciéndome un gesto para que entrara. Mientras me sentaba, sentí que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, un campo minado de secretos familiares. Tu abuelo tomó decisiones difíciles, comenzó con la mirada distante, como si estuviera reviviendo esos momentos. Estaba en una situación complicada y la guerra no dejaba lugar para decisiones fáciles. Pero mi abuela también estuvo involucrada, interrumpí, con la indignación hirviendo dentro de mí. ¿Cómo eso es posible? Ella estaba tratando de proteger a su familia, al igual que el resto de nosotros, explicó, su voz cargaba un peso de comprensión que yo no estaba lista para aceptar. A veces las motivaciones no son tan simples como parecen. Sus palabras resonaron dentro de mí y la confusión se mezcló con un sentimiento de traición. Necesitaba entender, necesitaba saber hasta dónde llegaba el legado de mi familia. La verdad podría ser una espada afilada, pero estaba listo para enfrentarla sin importar lo que fuera. No puedo simplemente aceptar esto, declaré con voz firme. Necesito descubrir la verdad sobre Miguel y lo que realmente pasó esa noche. Si continúas con esta búsqueda, Laura, es posible que encuentres más de lo que esperabas, advirtió, con la mirada fija en mí. A veces lo que encontramos no es lo que queremos. Esas palabras pesaron mucho en mi corazón, pero sabía que no había vuelta atrás. Mi identidad estaba entrelazada con esta búsqueda y estaba decidido a descubrir todos los secretos, incluso si eso significaba enfrentarme a fantasmas del pasado.